Vamos a ver cómo cambia el sistema de relaciones internacionales en este periodo, antes de entrar a ver cómo fueron los sistemas políticos que se implementaron en esos años. El hecho fundamental en estos años va a ser el desplazamiento de Gran Bretaña como la gran potencia hegemónica y el avance de Estados Unidos en la región. Este avance de Estados Unidos en la región, sin embargo, va a ser desigual y va a ir avanzando del norte hacia el sur, digamos. El hecho clave acá, a lo que después vamos a ver, va a ser el triunfo de Estados Unidos en la guerra hispanoamericana, que fue la guerra de independencia de Cuba, donde Estados Unidos apoya la independencia cubana, que termina conduciendo a la anexión de Puerto Rico y al control por parte de Estados Unidos de toda la región del Caribe. Pero lo fácil que resultó la victoria frente a los españoles y también la sumisión de las poblaciones locales, el sometimiento de las poblaciones locales, va a hacer que aliente por parte de Estados Unidos una política intervencionista fuerte. En esto ya va a ser muy distinto la política exterior norteamericana respecto de la británica, que como vimos va a ser bastante moderada. Por el contrario, la política de Estados Unidos en la región, sobre todo en el Caribe y América Central, va a ser sumamente brutal. Va a ser esos años lo que se conoce como la política del gran garrote, así la denominó Theodore Roosevelt, que fue el gran presidente apólogo del imperialismo norteamericano. Él va a ser el que va a formular lo que se conoce como el corolario Roosevelt a la doctrina Monroe. La doctrina Monroe, si recuerda, decía América para los americanos. El corolario Roosevelt de la doctrina Monroe va a ser decir que ninguna potencia extracontinental puede intervenir en el continente para hacer algún tipo de reclamo, sobre todo de demanda de tipo económica, que si algún otro país tenía alguna demanda económica que hacer, algún país de la región, era Estados Unidos el que se iba a encargar de satisfacer esa demanda, obligar a ese país a satisfacer esa demanda, que va a ser la doctrina que se va a aplicar en 1902 en Venezuela. Estados Unidos va a bloquear navalmente a Venezuela exigiéndole que devuelva la devolución de unos empréstitos de Europa. Es decir, que a partir de ahí Estados Unidos se reserva para sí el derecho de policía en la región. Otro elemento, otro evento fundamental fue la independencia de Panamá, que Estados Unidos impulsa un levantamiento que va a hacer que Panamá, que formaba parte de Colombia, se va a independizar y a partir de ese momento una de las primeras medidas de gobierno va a ser entregar la concesión a un emporio norteamericano para la construcción del canal, que bueno, había estado en manos de franceses y no lo había realizado. Para Estados Unidos el control de Panamá era clave porque va a ser el modo que va a tener para comunicarse por vía marítima entre las dos costas, lo va a considerar como parte de su sistema de comunicación interno. Bueno, un caso característico va a ser la expulsión de Zelaya, un presidente liberal en Nicaragua, para imponer un gobierno conservador con apoyo militar norteamericano. Luego las tropas se retiran, pero lo que van a dejar ahí es una Guardia Nacional a cargo de Somoza con tropas que van a estar entrenadas por Estados Unidos y además con muy débiles vínculos locales. Estas guardias nacionales que va a ser
un sistema que se va luego a implementar en toda la región, van a ser con suertes de ejércitos de ocupación en su propio territorio. Bueno, esto va a dar lugar a su vez a la resistencia de Sandino que, bueno, finalmente en 1979 una revolución armada va a poner fin a esta dinastía de Somoza, de la familia Somoza. Otro hecho también de intervención norteamericana en la región se va a dar en México durante la presidencia de Victoriano Huerta, durante la Revolución Mexicana, pero eso va a hacer que provoque un caos político en México, pero además ya ahí va a empezar a encontrar un límite esta política intervencionista. Ahí va a reaccionar otros países de la región y bueno, la intervención finalmente se va a poner término gracias a la mediación de lo que se va a conocer como el ABC. Argentina, Brasil y Chile van a tener un rol protagónico ahí para poner término a la intervención norteamericana. Bueno, un ejemplo muy importante en todo este periodo, como ya les mencioné, un caso muy importante fue la ocupación militar de Estados Unidos de la isla de Cuba luego del triunfo durante la Guerra de Independencia. Se va a sancionar una constitución en un Congreso dominado por liberales, donde se va a sancionar el sufragio universal a pesar de la oposición de Estados Unidos, pero Estados Unidos logra que se imponga una enmienda, que es la enmienda Platt, que dice, esto en 1902, que le da a Estados Unidos, en la propia constitución cubana, le da a Estados Unidos el derecho de intervenir en la isla siempre que considere que sus intereses se encuentran amenazados. Bueno, van a dejar como presidente un liberal, que es Estrada Palma, un liberal moderado, y de hecho la enmienda Platt se va a aplicar pocos años después, en 1906. Esta intervención en Cuba y en la zona del Caribe por parte de Estados Unidos, sin embargo, va a generar muy fuertes reacciones en toda la región. Esto va a estar por un lado asociado a cambios en el sistema económico mundial. Coincide con esta nueva era de imperialismo que les dije al comienzo de estas clases. Luego del fin de la primera era de colonialismo, que fue la que se implementó originalmente en Latinoamérica, ahora va a surgir una nueva era de imperialismo ya con otro modelo, que es el que se está imponiendo en África y en Asia. Acá ya no se va a poder volver atrás con la existencia de estados independientes porque se había avanzado demasiado ya en ese proceso. Pero hay un patrón de penetración económica ya muy distinto al que había antes. En su momento habíamos visto el único vínculo entre América Latina y el mercado mundial era puramente comercial. Solo se comerciaba sobre todo con Europa. Luego, hacia 1870 empieza un nuevo vínculo que es a través de los empréstitos externos. Pero Estados Unidos, sobre todo en la región, aunque no solo Estados Unidos, empieza hay un tercer estadio en este proceso de penetración económica que ya no se limita al control de las economías locales a través del mecanismo de los empréstitos, sino a través de las inversiones directas. Capitales extranjeros ahora van a controlar directamente sectores claves de la economía local. O sea, los intereses extranjeros van a estar involucrados ya en el interior de la economía y por lo tanto de la política interna. Van a ser actores claves dentro de estas regiones. Sin embargo,
Pues como les decía, esto va a generar fuertes resistencias y va a dar lugar a lo que se conoce como el movimiento arielista o espiritualista. Va a haber una oleada de pensamiento y de obra de resistencia a este avance norteamericano que va a tomar el nombre en la literatura del Ariel, que es un personaje de Shakespeare, por obra del uruguayo José Enrique Rodó, que en 1900 publica este libro, El Ariel, donde toma estos dos personajes de Shakespeare, que son Calibán, en La Tempestad, Calibán, y el Ariel. Calibán va a ser el espíritu, la materia bruta, que se asocia al espíritu mercantilista, usurero norteamericano, y el Ariel, que es la reivindicación de los valores del espíritu, que sería la encarnación de la raza hispana. Bueno, el mejor ejemplo de eso es el ministro de Cultura de México, de Luis Obregón Vasconcelos, uno de los grandes pensadores y escritores del periodo. Plasma esto en el lema de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, que dice: por mi raza hablará el espíritu. En el resto de la región, entonces, la ofensiva norteamericana ya no va a poder tener la brutalidad que tuvo en lo que consideraban su patio trasero, que era el Caribe y Centroamérica, y se va a tratar de producir a través de la vía diplomática, a través de la instauración de un sistema panamericano y una unificación aduanera. Sin embargo, estos avances van a ser muy lentos y muy problemáticos. La oposición acá va a estar liderada por Argentina, y esto va a tener que ver con el hecho de que en esta región todavía había un fuerte peso de las relaciones comerciales y financieras con Europa y sobre todo con Gran Bretaña. En el caso de Argentina, además, todos tenían una economía que era competitiva con Estados Unidos. Argentina no tenía nada que ofrecer a Estados Unidos, porque Estados Unidos era también el gran productor mundial de carnes y cereales, y por otro lado dependía fuertemente justamente de la demanda del mercado británico. Por eso este giro hegemónico que se da hacia Estados Unidos, Argentina va a ser verse muy fuertemente perjudicado. Por eso va a ser el que más va a resistir el avance de Estados Unidos en la región. Bueno, frente a la doctrina Monroe se va a pronunciar la doctrina Drago, que va a insistir que ningún reclamo económico puede dar lugar a una intervención de tipo militar, que es justamente lo que se había producido en Venezuela. Bueno, en el plano político lo que van a primar van a ser en este periodo los autoritarismos progresistas, gobiernos que van a ser liberales en lo económico, progresistas en lo económico, que van a dar un fuerte impulso a la economía, pero van a ser muy conservadores en lo político. El caso característico de esto es el de Chile. Chile se va a ver fuertemente beneficiado durante la Guerra del Pacífico, que va a incorporar una gran cantidad de tierras que le van a dar también el control de las minas de sal, que es un producto importante, el sal y potasio, para la pólvora, para la fabricación de pólvora. Eso le va a dar una fuente de riqueza, pero también una fuente de estabilidad política, que va a hacer que ese sistema político fuertemente cerrado se va a poder perpetuar con el tiempo, aunque va a sufrir una convulsión con el gobierno de Balmaceda, que se va a ver fuertemente afectado por la crisis de 1890, que va a ser
luego de la crisis de 1873, la segunda de las grandes crisis cíclicas mundiales, que va a terminar con el suicidio de Balmaceda y va a abrir un periodo que se va de dominio del periodo parlamentarista, donde va a haber distintos presidentes, pero el control del poder lo va a tener colectivamente el Parlamento. Esto termina cuando aparece, sin embargo, un candidato nuevo como candidato de la Unión Liberal, que es Alessandri. Alessandri era un abogado de los mineros del norte de Chile que plantea un programa de demandas progresistas y logra finalmente un triunfo en 1920, en una primera instancia muy estrecho, pero ya en la siguiente elección, en 1924, logra ampliar su caudal electoral y eso da lugar a un golpe. Pero ese golpe militar coincide con un giro progresista que se da en el propio ejército, que hace que con Marmaduke Grove se va a consagrar lo que se va a conocer como la República Socialista, que va a instaurar en 1925 una nueva constitución, donde restaura el presidencialismo, reformula, produce la separación entre Iglesia y Estado e incorpora a la Constitución una serie de principios sociales. Pero bueno, más allá del carácter progresista que va a tener esta ala del ejército, el ejército ahora va a irrumpir como un actor político fundamental. En 1927 va a subir al poder un coronel, el coronel Ibáñez, que va a ser una figura muy importante, que también tiene en un primer momento un carácter progresista, pero cuando se produce la crisis de 1930, toma un giro autoritario y al año siguiente finalmente renuncia. Esto, como vamos a ver también en el caso de Chile, otro de los casos también paradigmáticos del autoritarismo progresista, van a terminar en 1930, junto con la crisis económica, la primera gran oleada de golpes militares en toda la región. Esto se va a reproducir en Perú también. En Perú, bueno, luego de una serie de luchas civiles, se impone Piérola, que coincide con un periodo de expansión económica al que lo sucede más tarde Augusto Leguía, que va a ser el ejemplo más importante de estos caudillos autoritarios progresistas, ¿no? Y que va a terminar también con una revolución militar en 1930. Pero junto con estos fenómenos, lo de Perú y Chile va a ser ejemplo de una supervivencia bastante tardía de este modelo de sistema político, porque ya en esos años empieza a haber una serie de cambios políticos, sociales muy importantes que hacen que esos sistemas de poder hayan empezado a entrar en crisis. Ya para comienzos del siglo XX en toda la región empieza a haber un movimiento obrero muy importante y otra serie de movimientos políticos antioligárquicos. Algunos de ellos los vamos a ver ahora. Vimos el caso de Alessandri en Chile, pero bueno, ahora se va a dar también el caso del radicalismo en Argentina, el vallismo en Uruguay. En Perú mismo va a haber un movimiento reformista importante a partir de la influencia de la reforma estudiantil que se da en Argentina y se irradia al resto del continente. En Perú va a dar lugar a la formación del APRA, de Haya de la Torre, que luego va a ser muy influyente en la política peruana.
Bueno, y en Cuba también surge un movimiento muy importante el 26 de julio, en esos años también, que después vamos a ver cómo va a ser un acontecimiento fundamental en la política cubana. Bueno, en la clase que viene, perdón, en esta misma clase, en la parte siguiente, vamos a ver estos fenómenos de apertura económica que se perdón, de apertura política, de transformación política que se da en la región, donde estos sistemas políticos autoritarios progresistas van a empezar a ceder su lugar a sistemas de tipo más democrático.